Cuando aprendí que los miedos son parte de nosotros y que intentar eliminarlos es un enorme gasto de energía y de tiempo malgastado, me puse en la tarea de convivir con ellos, pero haciéndome amiga del mejor de los miedos y, con ayuda extra, quitarles gran parte de su poder sobre mí. Hoy vamos a hablar qué son los miedos, sus tipos y cómo te podemos ayudar desde la cosmética emocional. Universo Garden Angels nos propone un tiempo y un espacio nuevo. Un tiempo que nos permita salir de la rutina y la aceleración cotidiana. Un espacio donde cada cosa encuentre su importancia, su relevancia y su medida. Un tiempo y un espacio donde lo más valioso se encuentre en el interior de cada ser. Me llamo Judith y trabajo como asesora holística de Universo Garden Angels, que es la primera cosmética para el bienestar emocional y corporal desde hace más de 21 años. Hola, ¿cómo estás? Nos encontraste acá otra vez charlando, hoy con la doctora Paz. La doctora Paz es médica y asesora científica de Universo Garden Angels. Hace unos episodios atrás estábamos conversando con ella con respecto a la prosperidad. Y ella nos había enseñado un aspecto muy importante para empezar a trabajar la conciencia de prosperidad en cada uno de nosotros, el tema del agradecimiento, empezar también a trabajar en un cuaderno nuestros deseos, establecer de esos deseos cuál es el más prioritario y acompañarnos con una fragancia para trabajar ese momento de conciencia de prosperidad con Ganesha. Pero ocurrió que en los ejercicios se presentaron algunos temas y uno de ellos fue el tema del miedo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Al trabajar en el cuaderno apareció este tema, surgió sin querer. Y entonces, por eso vamos a hablar ahora con la doctora a ver qué nos cuenta un poquito de los miedos y cómo podemos hacer para que estos no interfieran en nuestro camino hacia la prosperidad. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, Judith, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Acá estamos de nuevo juntas y muy bueno lo que dijiste de cómo el miedo puede ser un obstáculo para la prosperidad, pero también para el desarrollo de la vida Ujú. como emoción limitante. Es así, es ¿Y así. qué es un miedo entonces? Porque yo, por ejemplo, en uno de los episodios hice como una pequeña introducción, ¿no es cierto? Conté que los miedos en realidad tienen un lado positivo porque tienen una función en la vida, pero a veces el problema del miedo es cómo vemos nosotros un obstáculo, de qué manera lo magnificamos y por qué se convierte este miedo en algo que puede ser paralizante o que nos puede dejar como quietitos en un área en donde nos movemos, pero el área es muy chiquita, lo que se conoce como zona de confort. Pero hay uno de los miedos, que es el que yo trato de aprovechar, es el miedo movilizante. Entonces es el miedo que te hace actuar. Por miedo actúas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué Sí, es el miedo? sí, sí, es cierto, pero vos pensás que los seres vivientes todos tenemos miedos porque es inherente del ser humano, es una emoción humana, no es que es algo que está mal, digo. Y es cierto que frente al miedo podemos tener dos reacciones iniciales que son primitivas, que es la huida o la lucha. Pero a veces esa reacción de lucha nos puede llevar a hacer cosas que no estarían, digamos, siendo lógicas en cuanto a lo que es la preservación de la vida. A ver si soy más clara. Cuando alguien tiene mucho, mucho miedo, puede Ujú. quedar paralizado, como bien dijiste, pero a veces hay reacciones. Vos sabés que muchos enojos, gritos o reacciones, hasta muy intempestivas, pueden provenir del miedo. Pero hay un miedo que es el miedo derivativo, que es el miedo que nos orienta en cuanto a la conducta a seguir. Eso se ha estudiado, ya que es un miedo que nos trae conciencia de la vulnerabilidad, es decir, nos permite tener, digamos, registro del peligro y
saber cómo actuar. Entonces, solamente cuando uno se da cuenta de que tiene miedo, puede llegar a tener una reacción de ese miedo derivativo, que es el miedo que te hace cuidarte mejor. Qué Es decir, si bien. nosotros, claro, por eso es, frente al miedo se puede activar, es una cuestión también fisiológica, el sistema simpático parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo. Mm. Y la parálisis es una manera de reaccionar frente al miedo, pero también el ataque, al ataque al otro o el ataque a la situación, que es lo que uno ve a veces con las peleas, ¿viste? O que está la gente como más irritada. Pero el Mm. miedo derivativo es como, bueno, ok, tengo miedo, me doy cuenta de esto y hago algo con esto que me pasa, que puede ser transformarlo, por ejemplo, en un llamado de atención, o en el caso de la prosperidad es el miedo, la gente dice tengo miedo al fracaso, y vos sabés que mayormente, Mm. no sé si ustedes lo saben, pero el mayor miedo es el éxito. Y hay una reflexión de Franklin Roosevelt que a mí me gusta mucho que dice, permítanme aseverar mi firme creencia en que nada debemos temer sino al miedo en sí, que cuando uno tiene miedo al miedo es cuando no entiende que puede utilizarlo, porque el coraje es hacer las cosas aún con miedo. Entonces, si estamos en el camino de la prosperidad, ¿qué temes? ¿Cuál es la situación que a uno lo asusta? En general, la gente le tiene mucho miedo al éxito. Te puedo asegurar que eso nos frena muchísimo, Vos sabés que muchísimo. cuando yo escuché miedo al éxito, yo me quedé, ¿cómo? ¿Cómo se le puede tener miedo al éxito? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás del éxito? ¿Por qué una persona puede tenerle miedo al éxito? Si queremos prosperidad y la prosperidad está asociada al éxito, a que las cosas nos vayan bien, ¿por qué de repente tenemos miedo a eso? O sea, es como que es contradictorio. Quiero prosperidad, pero le tengo miedo al éxito. ¿Por qué le tenemos Sí. miedo al éxito? Mira, el éxito es primero porque nos obliga de alguna manera el deseo del éxito a, como vos dijiste al principio muy bien, salir de la zona de confort. Si salimos de esa zona de confort quedamos más expuestos. Uno cuando decide enfrentar las carencias y conectarse con la prosperidad y la abundancia, necesita también aceptar que puede equivocarse, que te pueden pasar muchas cosas en ese camino. Si vos te quedas quieta, no pasa nada. El miedo al éxito también puede estar conectado con las sensaciones de culpa o el no merecimiento. Las personas que sienten que no merecen o que tienen muchos prejuicios por pensar que si a uno le va bien, va a ser mal mirado o va a ser foco de atención. Tenemos mucho miedo a la exposición. Entonces, aceptar el éxito es también aceptar el desafío de ir hacia esas posibilidades. Vos fíjate que los miedos en general de las personas, saquemos un poquito el tema del éxito, el miedo a volar en avión. Ah, Hay algo sí. que se impide, o sea, tiene miedo de hacer algo que es volar alto, que es llegar lejos. El miedo a conocer nuevas personas, porque que se asusta y no va cuando podría en ese acto encontrarse con un otro y salir del aislamiento y del quedarse quieto y solo. Ujú. Siempre el miedo está asociado a una posibilidad de tener te diría, como una especie de evolución y de crecimiento y de elevación. Ahí le tenemos miedo. Es como si uno dijera, no, no puedo elevarme tanto, no puedo viajar en un avión, ir por los aires, Mm. volando y llegar rápido a un lugar que quiero. Siempre el miedo es la limitante a la evolución plena del máximo potencial del ser humano. Por eso Mm. nuestros miedos, y yo diría, viste, miedo a dar un examen. O sea, hay muchos miedos muy comunes. El miedo a dar una conferencia, el miedo a hablar en público, eso es uno de los miedos más grandes que hay, Mm. porque es el llegar al éxito y tener las posibilidades de esa exposición. Entonces queremos quedarnos, como vos dijiste, en la zona de confort, chiquititos, escondidos ahí, que nadie me mire, a ver si me critican, a ver si me ven y alguien se enoja conmigo porque me va bien. Es decir, es la forma limitante que hemos encontrado para no evolucionar. Claro, Hay que claro. pensarlo mucho. Aparte, también preguntarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué cosas le Mm. tememos?
Claro, preguntarnos qué cosa le tememos y también preguntarnos, pienso yo, ¿qué pasaría si no acciono? Capaz que Claro, es preguntarnos eso. Digo, bueno, tengo miedo, por ejemplo, a exponerme en público, pero si yo me expusiera al público, podría tener el éxito que espero. Lo que pasa es que tengo miedo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo valerme del temor a qué pasa si no lo hago. Capaz que claro, logro que ese temor sea aún mayor y pueda movilizarme. Entonces, bien, como vos decís, utilizando el miedo derivativo. claro, Este, o sea, claro. aprovechar alguno de los miedos como para poder superar al otro, porque si no, ¿cómo hago? Primero hay que reconocerlo, es decir, las personas dicen, no, no me interesa a mí eso, y en realidad muchas veces porque uno tiene miedo, y lo que vos decías de cómo utilizarlo, ese temor, cómo convertirlo en un motor, cuando uno piensa, bueno, ¿qué pasaría si no lo hago? Bueno, si no lo hago me quedo en el mismo lugar, es decir, el miedo al crecimiento está detrás de esa inmovilidad. Entonces, el poder hacer es aceptar primero el miedo. Y vos, Judith, ¿te acordás de Luisa Hay? Sí, me acuerdo. Yo veía sus videos y tengo su libro. Bueno, y muchos de quienes estén eventualmente escuchándonos en este encuentro también quizás recuerden a esa gran maestra occidental que nos dejó hace pocos años, tenía como 90 años cuando ya desencarnó. Y Luisa Hay decía que cuando te viene un miedo, vos tenés que decirle, ok, gracias por advertirme, gracias por avisarme, aceptarlo el miedo. Entonces, a mí me parece muy inteligente el hecho de que aceptemos que tenemos miedo como primer paso, es el reconocimiento. Y después, esta pregunta es, ¿qué pasaría si yo no hago esto? ¿Qué lograría? Entonces, si yo no viajo o no voy a un lugar o no me pongo a conectarme con las posibilidades que tengo de salir de una situación de limitaciones, o por ejemplo estudiar, hay personas que les gustaría tener más desarrollo y no lo hacen por miedo, entonces dicen, no, yo ya no sirvo, mi cabeza ya no puede pensar, ¿viste? Estas cosas que son argumentos que lo que haces es enmascarar ese miedo, es decir, se Mm. justifica el no hago por cosas que por ahí no tienen nada que ver, o el amor, miedo al amor, personas que dicen, no, es más grande que yo, es más chico que yo, no, no va por ahí, ¿viste? Mm. O no, porque yo ya no, o sea, enmascaramos nuestro miedo con justificaciones que son argumentaciones de una lógica que nos aleja de las posibilidades. Entonces, es muy buena idea reconocer nuestro miedo y decir, no, lo que me pasa a mí es que yo tengo miedo a exponerme, tengo miedo al rechazo, si hablamos del amor, tengo miedo a llegar muy lejos y a desarrollarme, tengo miedo de escribir un libro porque me van a criticar, es decir, la idea siempre de que otro u otras circunstancias, digamos, o alguna persona o algunos eventos nos hagan fracasar. Le tenemos mucho, más que miedo, pánico a la crítica, Y pánico. ahí es cuando hacemos uso de nuestro Rescue Angel. ¿Dónde Ahí está, por favor, el el Rescue? ahí el Rescue, porque el Rescue Angel es uno de los hallazgos de Universo Garden Angel, cosmética para el bienestar emocional y corporal, que lleva sus aceites esenciales y lleva el Rescue Remedio del Dr. Bach, que nos Mm. ayuda enormemente para sentir primero lo opuesto a ese estado de miedo que es el coraje. Es decir, es lo opuesto, pero está construido desde el miedo. Si la persona es muy miedosa, Mm. como somos duales, tenemos mucho coraje. Las personas más miedosas son las que hacen cosas más corajudas. Qué Así que no nos pongamos mal por sentir miedo. Usémoslo para entender que podemos darlo vuelta y sentir ese coraje, que es voy igual. Entonces el rescue te coloca ahí, Judith, qué en el voy bueno, igual. qué El voy bueno. igual tiene Impatience, o sea, el Rescue Remedy, Impatience de Bach, que es para la impaciencia, la inquietud. Tiene Cherry Plan, que nos ayuda a superar momentos en los que nos sentimos
inquietos por la sensación de desborde, como una sensación de miedo con desborde. Ujú. Tiene el Rock Rose, que es la esencia floral del pánico, que es una Ujú. rosa, la rosa de las rocas, una flor amarilla que protege el plexo solar. Tiene Self Heal, que es la esencia de Nueva Generación o de California, que es la esencia de la autocuración. Tiene Star of Bethlehem, que es como un sellador áurico Mm. que nos ayuda a superar las situaciones de traumatismo, porque muchas veces el miedo es derivado o proviene de una situación traumática previa. Entonces te Mm. ayuda a separarte de eso que pasó y Mm. estar aquí ahora. Y además el gran impacto que tiene el rescue son los aceites esenciales, lavanda, tiene cedro, tiene manzanilla, tiene nerolí, que es el antiestrés por excelencia, que penetra a través del olfato e inmediatamente te calma, porque el olfato va directo al cerebro, es automático y te trae la sensación de seguridad que te va a dar el cedro, que te aquieta, la Mm. manzanilla, que te tranquiliza, el nerolí, que te calma el estado de estrés, y la lavanda, que por otro lado es antimiedo, o sea, es uno de los aromas que calman nuestros miedos, todo junto en el rescue, ¿no es cierto? Mm. Las esencias florales de Bach y de Nueva Generación y el aceite esencial, haciendo mancomunadamente una especie de estímulo que vos te lo aplicás en las muñecas, en el pecho, en las Mm. sienes, hasta en la planta del pie, Mm. para asumir eso que va a venir y generar esa fuerza, que no te debilite tu miedo, que sea el motor para salir adelante, para generar ese coraje. Buena respiración también, después que te Mm. hiciste todo eso, Mm. hacer respiraciones lentas y profundas, y hasta te lo podés colocar en el chakra cardíaco, en el corazón. Tenemos, la verdad, que un producto maravilloso. La verdad que Universo Garden Angel tiene tantos productos, pero cada uno cumple su función y lo logra con éxito. Yo uso Rescue Angel en momentos en que siento hasta como que el cuerpo tiembla ya o me da como una tensión Sí, y como que me voy poniendo como en guardia. Y entonces ahí presto un poquito de atención. La verdad que es como un hábito. eh, Poner como un momento, un freno, bueno, lo que pasa es que me pongo rescue y es como que mi cerebro ya tiene la orden de, a ver, detenete en lo que estás claro, pensando, para un momento y ponete a pensar. Y no dejarse llevar por toda esa emoción que invade el cuerpo, porque el miedo te genera todas unas condiciones físicas que vos lo sentís, a sí. esa emoción. Sí, tenés Entonces, que con el pensar, rescue, que dijiste. mm, Sí, ¿no es cierto? sí. Bueno, ay, Gaby, me encanta hablar con vos. Es maravilloso todo lo que uno va aprendiendo y comprendiendo de uno mismo, porque a medida que vos hablás, uno piensa en uno. Le debe estar pasando al oyente también, Sí, que a medida que sí. te Aparte, escuchamos, vamos pensando. claro, porque bueno, hay que es estar aquí ahora y justo en esta época también es muy buena época para utilizar ese Rescue Angel, para estar en calma. Y fíjate que Montaigne dijo, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca llegaron a ocurrir realmente, porque Nos inventamos cosas todo el tiempo, ¿cómo somos? ese es el tema, que estamos en un mundo y la realidad va a ser mucho mejor muchas veces de esa imaginación que nos lleva a lugares que nos generan ese estado. Entonces el rescue te trae en el aquí y ahora. Esto es importante. Mente plena. Estoy aquí ahora y soy quien tiene el dominio sobre mis propias emociones. Soy la que elijo cómo estar. Me pongo el rescue, elijo estar de la mejor manera que pueda. Elijo estar de la mejor manera que pueda. Me encantó, Gabriela, me encantó. Bueno, vamos a ir cerrando porque así nos tenemos oportunidad de juntarnos de nuevo, ¿querés? Claro, claro, cuando vos gustes, yo me tomé acá un agua mineral mientras tanto, nos vemos. Yo estoy con un mate. Ah, perfecto. La próxima me trae mate. La próxima nos reunimos con un mate. Te mando un Dale, abrazo enorme, Gabriela, te quiero mucho. En otro gracias. momento vamos a hablar ay, hay tantas anécdotas que podemos contarle a nuestro oyente, Cuando de las quieras. cosas que vivimos en Garden Angels. Te mando un Dale, beso enorme.
Gracias, que tengas un excelente día y a todos. Gracias a vos, oyente, también. Nos estamos viendo o escuchando. Chau, chau. Con Universo Garden Angels nació la aromacolor terapia, que ayuda a lograr una conexión armónica entre los 3 cuerpos del ser humano: físico, psíquico y espiritual. Seguinos en Instagram y en Facebook y visita nuestra página en www.universogardenangels.com.